Cuando la vi por primera vez me gustó tanto que durante muchos años no quise volver a verla. No quería estropear el recuerdo de aquella experiencia, hasta que 15 años más tarde me sentí con la necesidad de disfrutarla de nuevo. Con más conocimiento sobre cine, me pareció mucho mejor aún que la primera vez. Alien fue el segundo largometraje de Ridley Scott y su primer gran éxito comercial. También fue el debut cinematográfico de Sigourney Weaver, una actriz que provenía del teatro y que saltó al estrellato gracias a su memorable Teniente Ripley. El alien fue interpretado por Bolaji Badejo, un nigeriano de más de 2 metros de altura, extremadamente delgado, que nunca más volvió a hacer cine y que años más tarde fallecería por una afección genética. La película, estrenada en 1979, dio lugar a una saga de la que todavía gotean de cuando en cuando películas. Pero, como solemos hacer, hoy vamos a centrarnos únicamente en explicar los secretos que hacen que la peli original sea tan buena. Alien es sobre todo ambiente. Si alguien quiere aprender a hacer cine, debería ver Alien una y otra vez, hasta empaparse de cómo crear atmósferas, de cómo hacer que una criatura que solo aparece durante 4 minutos en pantalla esté presente de principio a fin. Y también de no cagarla con los personajes. En el cine en general y en el terror en particular, es importante que se pueda empatizar con los personajes. Si no empatizo, lo que les ocurra no me causará ninguna emoción. Los personajes de Alien no son superhéroes, sino gente común. Bueno, común dentro del universo que te muestra la película. La pequeña tripulación de una nave espacial que debe transportar unos minerales o una refinería o algo así a la Tierra. Lo que transporte en realidad da igual. Lo importante es que es una nave de carga. Una especie de camión espacial o un buque de carga, si lo queremos comparar con un barco. Su tripulación está conformada por el capitán Arthur Dallas, la máxima autoridad dentro de la nave. El oficial ejecutivo Gilbert Kane, segundo al mando. La teniente Ripley, tercera al mando y suboficial de vuelo. La oficial de navegación y comunicaciones Joan Lambert. Un científico, o lo que es lo mismo, en muchas películas, alguien que sabe cosas. 2 ingenieros, aunque en realidad son mecánicos. Y un gato que no se sabe muy bien qué hace ahí, aparte de que le conviene al guión. En definitiva, un grupo de trabajadores que lo único que desea es acabar su trabajo y regresar a casa. Con preocupaciones mundanas, como el salario que cobran, no meterse en líos con la compañía que les paga, la monotonía de su trabajo o el cumplimiento estricto de las normas. Eso hace que veamos a los personajes como seres normales. Sus conversaciones y disputas son de lo más trivial. Esto, además de generar empatía, porque no son muy distintos al espectador o a la gente que el espectador conoce, hace temer por ellos. No vemos a un grupo de élite preparado para combatir grandes amenazas, sino todo lo contrario. Por otro lado, Ridley Scott, con la imprescindible ayuda de la brillantísima banda sonora de Jerry Goldsmith, consigue hacer que el alien pueda sentirse desde el primer fotograma, a pesar de aparecer poco y casi todo en el tramo final. Tras el logo de la 20th Century Fox con una fanfarria que no pega ni con cola, el primer plano que vemos nos muestra la oscuridad del espacio. La cámara se mueve lentamente pasando por las inmediaciones de la cara oscura de un planeta. Los créditos con los nombres del director, los actores y demás equipo van sobreimpresionándose en el centro de la pantalla uno a uno, pero lo que atrae la mirada está en lo alto de la imagen. Una serie de palitos que van apareciendo uno a uno en diferentes posiciones hasta conformar el título de la película, que es a su vez el monstruo a temer. La palabra tarda 1 minuto y medio en terminar de formarse. En todo momento sabemos que se trata del título, pero el hecho de que las letras no terminen de formarse hace que nuestro cerebro esté concentrado en ellas, esperando a que el proceso culmine. El cerebro humano está diseñado para completar tareas y le cuesta apartarse de las cosas que quedan a medias. Es el mecanismo por el que funcionan los cliffhangers en las series, o por el cual muchos youtubers te anuncian que te van a contar algo, pero lo dejan para el final. El título
malo de Alien se anuncia poco a poco. Cuando surge el primer palo en el centro, el cerebro empieza a preguntarse qué es y te atrapa. Luego, cuando la palabra empieza a tomar forma, lo entiendes, pero no puedes apartar la mirada. Necesitas confirmar que, en efecto, ahí va a acabar poniendo Alien. De hecho, hay un momento justo antes de acabar en el que ya están puestas todas las letras, pero la A y la E aparecen incompletas. Y tu mente no puede dejar de preguntarse, ¿es que lo van a dejar así? Con una A que es un triángulo hacia arriba más que una A y con una E que parece una C, pero finalmente esos palitos terminan de mostrarse y tu mente puede descansar tranquila. De este modo tan sencillo, Ridley Scott te ha mantenido pegado a la palabra Alien durante ni más ni menos que 90 segundos. Desde ese momento en adelante no dejará que te quites esa idea de la cabeza en ningún momento. A pesar de que el alien tarda mucho en aparecer y cuando aparece apenas sale, esto hace que sienta su presencia desde el primer fotograma. Junto con la palabra alien, la oscuridad espacial, sumada a la presencia de la cara oculta de un planeta más oscuro aún que el propio espacio, mostrada mediante un paneo cuya lentitud exasperante produce agobio por el mismo mecanismo psicológico que el título. Con el sonido de una especie de viento más propio del lejano oeste que de las profundidades del espacio, acompañado de unas melodías inquietantes servidas con maestría por Goldsmith, conforman el conjunto de elementos que te introducen en la atmósfera inquietante de la película desde el primer momento. Con un solo plano, Ridley Scott ya te ha situado mentalmente donde te quería tener. Lo siguiente que vemos es una especie de rocas entre penumbras, avanzando lentamente por el espacio. Un letrero nos dice que es el carguero espacial Nostromo, transportando mineral mineralítico. Hay que decir que los diseños, tanto del Alien como de los escenarios, corrieron a cargo de dos personas. Carlo Rambaldi, el creador de E.T. el extraterrestre. No, E.T. el extraterrestre es de Steven Spielberg. Me refiero al diseño del propio extraterrestre. Ah, vale. ¿Y el otro diseñador? H.R. Giger. H.R. Giger jugó un papel fundamental en Alien. Probablemente sin sus diseños la película no habría funcionado. Giger fue un artista gráfico cuyas obras transmiten una sensación de pesadilla, con figuras que mezclan lo humano y lo mecánico en un horror casi piernográfico. ¿Piernográfico? Por si el algoritmo, ya sabes. De los diseños de Giger surgió el monstruo alienígena. Su estilo se hace evidente cuando comparamos algunas de sus obras con el bicho de la película. Respecto a la piernografía, la cabeza del alien es básicamente un miembro masculino erecto, solo que en el film se suaviza un poco, pero si nos fijamos en algunas de sus pinturas en las que se inspira, se ve de forma más que evidente. Volviendo al inicio de la película, vemos otro plano de la nave, esta vez más cercano, muy parecido al que inicia Star Wars, pero con un tono más oscuro. La Guerra de las Galaxias había reventado la taquilla un par de años antes y su influencia se deja notar en algunos momentos. De ahí, Ridley Scott pasa al interior, nos muestra los pasillos y las estancias vacías, moviendo la cámara como si se tratara de una presencia sobrenatural. Es como una entidad buscando algo. Los movimientos de cámara y la música siguen hablándonos del alien antes incluso de mostrarnos a la tripulación. De este modo, está convirtiendo el hábitat de los humanos en el hábitat del alien, cuando debería ser al revés. Es la nave de los humanos y el alien todavía no está ahí. De hecho, ni siquiera ha nacido. Pero Ridley Scott se aprovecha de que el espectador todavía no tiene esa información para hacernos esa sugerencia visual sin decirnos nada, moviendo la cámara como si fueran los ojos de ese enemigo que esperamos que aparezca en algún momento. Para incidir más en esa sensación, en un momento dado la cámara pasa cerca de unos papeles y estos se mueven por el viento. En efecto, parece haber alguien o algo ahí. Después de eso llegamos a ver algo al fondo que también se mueve. Parece una pieza con un muelle que sube y baja, pero por unos instantes llama nuestra atención, haciéndonos creer que hay alguien. Luego, unos primeros planos de un casco y un cuadro de mando, oscuros, quietos, y al fondo
un tubo que cuelga balanceándose por el viento. Definitivamente, Scott se está burlando de nosotros. Mientras nos muestra la nave vacía, nos sugiere lo contrario, con pequeños detalles de cosas que se mueven aquí o allá. Finalmente, los sistemas de la nave se encienden y por fin la cámara llega hasta la habitación donde hibernan los humanos. Cuando por fin vemos a los tripulantes de la Nostromo, ya hemos visto que la nave funciona e incluso podríamos decir que vive sin ellos. Definitivamente son unos meros invitados. Están en tierra hostil, solo que aún no lo saben. Otro elemento con el que juega tiene que ver con la presentación del protagonista. Aunque con el tiempo nos hemos acostumbrado a pensar en Ripley como la heroína absoluta, no solo de esta peli, sino de toda la saga, esto no se sabe durante gran parte del metraje. Que fuera la primera película de Sigourney Weaver no es casualidad. Poner de protagonista a una absoluta desconocida está hecho con la intención de que no sepamos quién va a morir y quién va a sobrevivir. De hecho, el primer personaje que se nos muestra, al único que vemos despertar poco a poco, será el primero en morir. Los demás se nos presentan todos juntos, una vez ya despiertos, vestidos y desayunando. Ripley es una más, y en este primer tramo de la película no se destaca en nada, irá cobrando protagonismo a medida que avanza la peli. Cuando Dallas, el capitán, entra en la sala donde está el ordenador que controla a la Nostromo, llamado Madre, Scott nos lo muestra en un plano ligeramente contrapicado, que nos permite ver la parte alta del lugar. Pero al mismo tiempo está encuadrado en la parte inferior del plano. Tiene más importancia la nave que el propio Dallas. Trucos como este nos hacen sentir la pequeñez de los personajes frente a la amenaza que desconocen y que sabemos que les acecha. Durante la mayor parte del metraje, los personajes no saben nada de esta amenaza. De hecho, no saben nada de nada. Hay una extraña llamada y unos protocolos que les obligan a atender esa llamada. Poco a poco irán descubriendo el horror al que se enfrentan, pero hasta que llegan a la zona de los huevos de Alien, ha transcurrido media hora en la que realmente no ha ocurrido nada, más allá de la llamada y la obligación de atenderla. Hasta aquí la película genera tensión apostando únicamente por crear expectativas. Por eso la dirección, los escenarios, la fotografía, la iluminación y la banda sonora juegan un papel clave. En 1979 no había efectos digitales, todo lo que vemos en pantalla son escenarios, maquetas y efectos prácticos. En Alien todo está cuidado al detalle. La importancia de los escenarios es tal que, junto con la banda sonora, son los verdaderos protagonistas de la película. Por encima del xenomorfo y la teniente Ripley. Scott nos demuestra que una buena historia no tiene que ser ni original ni compleja. Al fin y al cabo, Alien no es más que la típica historia de terror. Un grupo de personas que se enfrentan a una amenaza que va acabando con ellos uno a uno en un lugar cerrado del que no pueden escapar. Pero que esté bien o mal contada sí que hace que la historia pase de ser buena a ser mala. Y Alien está muy, pero que muy bien contada. Lo que hace que la película funcione es la creación del mundo en el que transcurre la historia. Los ambientes, la atmósfera. Y esa es la especialidad de Ridley Scott. Por eso la película la puedes ver muchos años después y disfrutarla como la primera vez, saboreando cada escenario, cada decorado, paladeando con gusto la música magistral de Jerry Goldsmith. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es el secreto de que Alien funcione tan bien? No olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar para ayudarnos a crecer y hacer mejores vídeos. Hasta el próximo martes.